Bueno, pues gracias por la invitación a esta cátedra extraordinaria sobre descolonización. Gracias a Jorge por la invitación y a los demás. Les voy a hablar de Leopoldo Sea. Leopoldo Sea toca el tema de la descolonización en pues casi toda su obra, ¿no? Y una obra que se extendió a lo largo de muchísimas décadas. Fue un hombre muy longevo, Sea, y activo hasta el final de su vida. Entonces, ya solamente para examinar el caso de Sea, pues requeriríamos un curso entero, yo diría, ¿no? Muchas clases para poder comprender cabalmente de qué manera Sea entendió el trabajo descolonizador desde América Latina, desde México, desde la filosofía, pero también desde las humanidades y las ciencias sociales en general. Uh, y bueno, en ese sentido, Leopoldo Sea pertenece a una tradición latinoamericana y mexicana descolonizadora que pues se comienza en principios del siglo XX, finales del siglo XIX por lo menos, y que es una tradición muy rica. Comentaba con Jorge que es muy importante que conozcamos nosotros esa tradición, ¿no? Que no nos quedemos con la idea de que la descolonización es un tema de hoy o de ayer, ¿no? Es un tema que viene de antaño y por desgracia muchas veces nosotros ignoramos ese trabajo que se ha hecho descolonizador por varias razones, pero quizá la principal es pues la falta de interés que hay en las instituciones, en la academia, en la comunidad filosófica mexicana y latinoamericana, en su propio pasado, ¿no? O sea, se nos olvida lo que hicimos hace 10, 30, 50, 100 años, y por eso muchas veces lo que nos encontramos es gente que está descubriendo el hilo negro otra vez, cuando ya lo habían dicho. Como dije, sería imposible resumir en una sesión el pensamiento descolonizador de Leopoldo Sea, por lo que aquí me voy a ocupar solamente de unos trabajos que él hizo en 1941 y en 1942. En aquel entonces, Leopoldo Sea era muy joven, no llegaba a los 30 años todavía. Era un muchacho, un joven profesor, ¿no? Joven estudiante. Y Leopoldo Sea, en estos artículos que vamos a ver, escribió en aquel periodo, presenta lo que luego será la base de toda su filosofía latinoamericanista. Es decir, lo que encontramos en estos trabajos muy antiguos de Leopoldo Sea es la base sobre la cual él luego construirá su filosofía latinoamericanista, en la que seguirá trabajando pues durante décadas. No solo él, sino también muchos otros académicos de México y de América Latina. El CIALC, ¿no?, es uno de los frutos de ese trabajo intelectual de Leopoldo Sea, de ese latinoamericanismo de Sea, que es muy importante subrayar esto, nunca se planteó únicamente como un proyecto individual, sino como un proyecto colectivo. Es decir, Leopoldo Sea pensaba en la filosofía como, no como la labor de un investigador aislado, de un profesor aislado, del el filósofo que está encerrado en su estudio con su pipa, ¿no? Oyendo música y escribiendo en las ¿no?, altas salas de la noche. No, Sea tenía una visión de la filosofía muy distinta. Para Sea la filosofía era construcción de comunidades, recuperación de tradiciones, trabajo en equipo, ¿no?
creación de instituciones. En ese sentido, Leopoldo Sea fue un avanzado, un adelantado de su época, ¿no? Porque la mayoría de los pensadores en aquel entonces tenían una visión bastante individualista del trabajo académico. En cambio, Sea lo que nos dijo es que había que construir comunidad, había que construir tradición, había que construir instituciones. Y bueno, o sea, aquí en la UNAM, el CIAL, que es un resultado patente de ese interés de Leopoldo Sea por hacer una filosofía diferente, una filosofía colectiva. Leopoldo Sea, pues entró a la facultad un poquito tarde, ¿no? Porque pues no podía dedicarse a estudiar filosofía porque tenía que trabajar, ¿no? Eh, eh, Escribí artículos en un periódico muy modesto que se llamaba El Hombre Libre. Era un periódico de oposición al régimen de aquel entonces, que era el régimen de Calles. Y bueno, pues el muchacho Leopoldo Sea, pues tenía que hacer todo tipo de trabajos y pues solo en el periodismo él tenía la posibilidad como de expresarse, de decir algunas cosas. Y les voy a contar una anécdota que es extraordinaria, dos anécdotas, ¿no? Antes de empezar a hablar de la descolonización en SEA en el año del 41. Leopoldo Sea trabajaba en correos, ¿okay? Y no tenía un trabajo formal, era lo que pues, se llamaba un meritorio, ¿no? Hacía cosas, trabajos ahí, le daban como propinas, ¿no? Y tenía un puesto muy pequeñito, ¿no? Total que en este periódico que les cuento, que se llamaba El Hombre Libre, Leopoldo Sea escribió un artículo en donde denunciaba ciertos problemas que había en el servicio de correos, ¿no? Y pues él lo denuncia, dice cómo había ahí ¿no? enjuagues y cosas medio raras ahí en la contratación de personal. Y dijo, no, ya después de escribir esto, pues me van a correr de aquí del trabajo, ¿no? Yo estoy hasta lo más bajo, ¿no? Del servicio de correos y pues ya hasta mandó su renuncia. Y resulta que el director de Correos de México lo manda a llamar. Y entonces Sea dice, uy, pues me van a regañar, ¿no? Pues porque pues, me atreví a denunciar la corrupción aquí del sistema de servicio de correos. Y entonces el director pues, lo manda a llamar, lo pasa a su oficina y le dice, ¿es usted Sea? Sí, soy yo. Pues mire, tengo instrucciones del presidente general Lázaro Cárdenas de informarle que el artículo que usted escribió, en donde mostraba estos problemas que había en el servicio, pues ha sido tomado en cuenta por el señor presidente y yo ya giré instrucciones para que se arreglen esos problemas. Y le quiero decir que la renuncia que usted me dio no se la voy a aceptar. Es más, le voy a pedir que usted elija qué puesto quiere aquí en el servicio de correos. Imagínense, ¿no? Qué impresionante. Y entonces cuenta Sea que en ese momento se le prendió el foco y dijo, yo lo que quiero es el turno nocturno. ¿El turno nocturno? Sí, el turno nocturno. ¿Por qué? Porque entonces cuenta Sea, así se pudo inscribir a la universidad. En la mañana estudiaba Derecho, en la tarde estudiaba Filosofía y en la noche trabajaba. Bueno, es impresionante cómo Lázaro Cárdenas cambió la vida de Leopoldo Sea, ¿no? Es una cosa fabulosa. Bueno, primera anécdota, segunda anécdota y ya paso a lo que nos corresponde, la verdad, que es la descolonización. Está ahí Leopoldo Sea en la Facultad de Filosofía, ¿no? Y llega de España en 1939 José Gauss, exiliado español. Y Gauss en la primera clase que da aquí en México, la primera vez que da clase en la facultad, estaba ya en Mascarones, no estaba aquí todavía,
pidió un trabajo, ¿no? Y pues, estuvo leyendo los trabajos, los revisó, y uno de los trabajos se distinguía de todos los demás. Un trabajo es muy bien escrito, muy profundo, o sea, pero de veras, o sea, nada que ver con el resto. Entonces Gauss dijo, bueno, ¿quién será este muchacho, Leopoldo Sea, o sea, que me hizo este trabajo tan bueno? Entonces al día siguiente llega a la clase y dice, a ver, ¿quién de vosotros es Leopoldo Sea? Y entonces resulta que al fondo de la clase, un tipo, sí, siempre ojeroso, está, yo soy Leopoldo Sea, profesor. Entonces dijo Gauss, pues, ¿cómo es posible si este muchacho siempre tiene cara de estarse durmiendo? Lo manda a llamar. Y resulta que Gauss descubre que en efecto Sea siempre se estaba durmiendo porque no dormía. Estudiaba derecho en la mañana, filosofía en la tarde y toda la noche trabajaba en servicio de correos. Entonces Gauss, cuando se entera de eso, le dice, no, este muchacho no, se va a morir, o sea, no puede seguir así, hay que hacer algo. Y entonces eh, le habla por teléfono a Alfonso Reyes. Acaban de crear la Casa de España en México, lo que luego sería el Colegio de México. Entonces, Gauss le dice a Reyes, oiga, mire, es que tengo un alumno brillante, pero este muchacho, pues, o sea, no duerme. ¿Hay alguna manera de ayudarlo? Y dice Reyes, pues no, aquí no tenemos becas en la Casa de España, nunca, pero pues bueno, podríamos ver que existieran las becas. Y entonces el primer becario del Colegio de México fue Leopoldo Sea. Y así fue. Primero, gracias a Lázaro Cárdenas, pudo estudiar filosofía. Y luego, gracias a José Gauss y a Alfonso Reyes, pudo dedicarse de tiempo completo a la filosofía. Y pues la historia la sabemos ya después, ¿no? Se convierte, pues, quizá en el filósofo más prominente de toda América Latina del siglo XX. Pues bien, vamos a mover el calendario del 39 al 41. En el 41, el 10 de mayo de 1941, Alemania invadió Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. La temida confrontación europea se hacía realidad. Desde tiempo atrás, cuando era evidente que estallaría una guerra mundial, ¿no? En ese momento la segunda, ya había un tema flotando en el ambiente cultural mexicano. O sea que era un tema ya de conversación, de discusión, eh, ya desde aquel entonces. Y un tema que había sido tratado en artículos periodísticos, en artículos en revistas especializadas, incluso en libros, por Antonio Caso, por Samuel Ramos, por Alfonso Reyes, pero también por pensadores europeos, por ejemplo, Paul Valéry. Y el tema era el siguiente, ¿no? A ver, Europa, que había sido hasta entonces la sede de la cultura occidental, pues se iba a destruir a sí misma en la guerra que iba a venir. Eh, Era probable que no sobreviviera la civilización en el viejo continente. Por ello, los pensadores americanos ya no podían seguir dependiendo de las ideas que llegaran de Europa y tenían que asumir algo que se había gestado desde antes de la guerra, su autosuficiencia intelectual. Ahora que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Salvo que la diferencia entre esta guerra que va a venir y la segunda es que cuando estalló la segunda todavía no había bombas atómicas, ¿no? Ahora sí, pues la Tercera Guerra Mundial va a ser una guerra nuclear que, pues por desgracia, quizá, no, seguramente va a acabar con la vida en Europa, ¿no? Pero pues nos va a llevar a todos el carajo porque también es muy probable que acabe con toda la vida humana en el planeta Tierra, ¿no? Primero en el hemisferio norte y unos meses después en el hemisferio sur, pero eso es lo que estamos enfrentando en este momento, ¿no? Si
en 1941 lo que se veía venir era el fin o sea, el fin de Europa, ¿no? De la cultura occidental. Ahora estamos ante el fin de la civilización humana. Es muy curioso que ahora nadie hable de eso, ¿no? Nadie habla de eso. En el 41 estaban mucho más atentos a esto, ¿no? Y veían venir esta guerra que con los recursos tecnológicos, mecánicos, eh, industriales, que ya existían en aquel entonces, pues iba a acabar por completo con Europa, ¿no? Quien recorriera pues, los distintos países de Europa en 1944-45, pues se daría cuenta que pues, ese pronóstico estuvo muy cerca de llevarse, o sea, de realizarse, ¿no? O sea, piensen la destrucción de todas estas ciudades en Europa, ¿no? Desde Berlín hasta Stalingrado, ¿no? El número de muertos que fue gigantesco, los muertos rusos fueron 20 millones de muertos, ¿no? Y bueno, y así, en Inglaterra murieron medio millón de personas. La diferencia es que afortunadamente la guerra no fue tan terrible, ¿no? O sea, eh, en el país que más padeció, que fue la Unión Soviética, perdió al 10% de su población. Pero Reino Unido, por ejemplo, perdió aproximadamente el 2%, nada más. O sea que no se acabó la civilización, como luego lo vimos. Inmediatamente vino la reconstrucción y eso, ¿no? Pero pues estuvo cerca, ¿no? Estuvo muy cerca. Entonces, este escenario eh, hacía que la relación entre América y Europa, ¿no? cambiara. Cambiara. Porque como lo pongo en el título de esta presentación, lo que los intelectuales latinoamericanos, mexicanos, los filósofos latinoamericanos y mexicanos estaban observando era que la barbarie europea se contrastaba con la civilización americana. ¿Cómo no va a ser barbarie? O sea, si la Segunda Guerra Mundial no fue un acto de barbarie, yo ya no sé qué es la barbarie, ¿no? No solo pues el uso indiscriminado de la tecnología militar, ¿no? Pero pues los campos de concentración, ¿no? El desprecio absoluto a la vida humana, a la cultura, ¿no? Europa demostró que era pues, la región del mundo más bárbara, más peligrosamente bárbara que había, ¿no? Y pues que ningún acto de barbarie en la historia de la humanidad había sido tan grande como lo fue esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? Podría decirse quizá por los medios tecnológicos que estuvieron en ello. Eh, pero son medios tecnológicos que se usaron sin reparo, ¿no? Podemos decir, bueno, los mongoles eran igual de bárbaros, ¿no? Llegaban y mataban a todo mundo, ¿no? Pues, pero usaban nada más espadas, entonces, pues, o lanzas, o qué sé yo. La diferencia es que aquí se usaron armas de destrucción masivas impresionantes. Pero nadie se tentó el corazón para usarlas, ¿no? O sea que en algún grado de barbarie fue más la barbarie de la Segunda Guerra Mundial que la barbarie de los mongoles, por ejemplo, por decir alguien, ¿no? Por dar un caso, ¿no? Entonces, lo que vemos es cómo se invierten los roles, ¿no? Cómo se invierten los roles. Mientras que durante mucho tiempo se planteó una relación de subordinación de América con Europa, ¿no? Una subordinación política, social, económica, cultural, filosófica, ¿no? Lo que se empezó a plantear en México en 1941
fue la inversión de los papeles, ¿no? O sea, ¿no? Viene eh, lo que es la civilización americana, la civilización mexicana, la que es la promesa, la esperanza de la humanidad y la esperanza de la filosofía, o por lo menos de la tradición filosófica que viene de Grecia, de la tradición filosófica occidental, ¿no? O sea, la idea de que ya no hubiera facultades de filosofía en Europa, ¿no? Simplemente porque, o sea, la Universidad de Oxford, de Friburgo, de Berlín, ¿no? Porque ya no iba a existir ni Oxford, ni Berlín, ni Oxford, o sea, ni nada, ni Friburgo, ni nada de eso, pues era una posibilidad real. Y por lo tanto, ¿dónde se iba a enseñar el pensamiento de los griegos? ¿Dónde se iba a enseñar el pensamiento de Aristóteles, de Platón, ¿no? De Santo Tomás, de Descartes, de Kant, ¿no? Pues iba a tener que enseñar en América porque Europa ya no, o sea, iba a ser un yermo, una tierra asolada, ¿no? Eh, y eso significó para muchos pensadores una responsabilidad muy grande. Desde un punto de vista de dependencia colonial, ¿no? Podía generar alarma. Es decir, como, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer sin Europa? ¿Quién nos va a guiar? O sea, ¿qué filosofía vamos a importar? Porque la filosofía, hubieran dicho algunos, siempre es algo que se hace allá y que la traen aquí en barco y vemos los libros y la estudiamos y esos son los autores que nosotros conocemos, son los grandes pensadores, los grandes creadores, los grandes inventores y sin Europa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una orfandad, ¿no? Eh, como el niño que dice, ¿qué va a pasar si me matan a mi papá? ¿Quién me va a dar de comer? Eh, Eso era una reacción, pero la reacción descolonizadora, ¿no? En realidad fue otra, ¿no? Fue, vamos a ver, esta idea de que Europa es el papá y América es la hija, está mal, ¿no? Eh, Europa y América, Europa no está arriba de América, por lo menos somos iguales. Y Europa no tiene nada que enseñarnos. ¿Qué nos va a enseñar Europa? Los campos de concentración, ¿no? Los gulags en la Unión Soviética, ¿no? La industria militar. ¿Eso es lo que nos va a enseñar Europa? ¿Ese es nuestro maestro? ¿Okay? No. Más bien, ellos deberían aprender de nosotros, ¿no? Más bien, es América y es México la que tiene ahora que enseñarle al mundo, ¿no? eh, cómo debe vivir, ¿no? Qué concepto de razón y qué concepto de vida son los que debemos cultivar. Porque resulta evidente que el concepto de razón y el concepto de vida cultivados por la filosofía europea habían llevado a eso. Entonces, Europa había perdido el camino. La filosofía europea había perdido el camino. América tenía que hacer su propia filosofía. Una filosofía que no solo fuera para los americanos, sino para la humanidad entera. La responsabilidad de la filosofía americana, insisto, no era solamente la de ofrecer una filosofía para los americanos, sino una filosofía para la humanidad, para el futuro de la humanidad. Como decía Samuel Ramos en un libro que publicó en 1940, un nuevo humanismo, el humanismo del futuro, porque el humanismo del pasado, el humanismo europeo, pues ya veíamos a qué había llegado. Voy a seguir leyendo.
La historia oficial de la filosofía mexicana da a entender que Leopoldo Sea fue el primero que formuló en México la pregunta sobre cómo plantear una filosofía americana. Pero antes de él, otros filósofos mexicanos, como ya dije, como Samuel Ramos y otro pensador curioso que está muy olvidado, que se llama Alberto T. Aray, ya se habían hecho ese interrogante y la habían contestado a su manera. El 15 de junio de 1941, estamos en el 41, pocos meses después de la ofensiva alemana hacia Francia, se publicó en una revista de aquel entonces que se llamaba Letras de México, una revista muy buena, una reseña de un librito que había aparecido en esos días. El libro se llama El logicismo autónomo y el autor era un señor que se llamaba Alberto T. Aray, que era de origen japonés. Aray es un apellido japonés y era arquitecto. El frontón de aquí de Seúl lo diseñó Alberto T. Aray, pero además era filósofo. ¿Okay? Y el libro se llamaba El logicismo autónomo. En ese opúsculo, publicado en 1941, Aray sostiene que la cultura europea está en peligro de desaparecer, como ya vimos que mucha gente pensaba, y que en consecuencia América debía continuar con la tradición filosófica occidental. La filosofía americana, decía Alberto T. Aray, tendría que partir de una crítica de tres filósofos alemanes, Husserl, Scheler y Heidegger. Aray sostiene que la filosofía de Heidegger no es una continuación, sino una ruptura de la línea filosófica de Husserl y Scheler, ya que, dice Aray, lo que quiere hacer Heidegger es poner a los valores dentro del mundo de lo humano. Según Aray, esto es un error que comparte Heidegger con el raciovitalismo de Ortega. La nueva filosofía americana, decía Alberto T. Aray, debería ir más allá de Heidegger y de Ortega, hacerlos a un lado, ¿no? Y refundarse como un logicismo autónomo, que sea una teoría de orden superior que integre todos los saberes particulares. Leopoldo Sea leyó este librillo de Aray y no le gustó, ¿no? Dice que es un libro muy falto de rigor y que el peligro con esta posición de Alberto T. Aray, es decir, de defender una filosofía formalista en vez de una filosofía vitalista, es que, según Sea, pues esta era precisamente la filosofía, el tipo de filosofía que había llevado al desastre a Europa. Entonces, voy a citar a Leopoldo Sea, dice, ¿qué es esto? Lo que se propone como esbozo de pensamiento original para América no es sino un idealismo absoluto, en el cual no cuenta el hombre, pues este no vale sino como un instrumento de la teoría que aquí se llama logicismo autónomo. Las consecuencias de un radicalismo parecido las está padeciendo Europa. Cierro las comillas. Es decir, piensa Sea que un problema con la filosofía europea de su tiempo era su excesivo formalismo. Un formalismo que olvidaba al ser humano concreto. Entonces, lo que da a entender Sea es que la nueva filosofía americana no podía partir ni de Husserl ni de Scheler, ¿no? Sino más bien debía partir de aquellos dos autores que Alberto Aray criticaba, Ortega y Heidegger. Un mes después, también en 1941, el 15 de julio, Leopoldo Sea, aquí lo que vamos a ver es cómo en el curso de varios meses, Leopoldo Sea estuvo pensando sobre el tema, estuvo pensando sobre el asunto. O sea, se ve que pensaba y escribía un artículo y luego escribía otro, volvía a pensar y escribía otro artículo. Y aquí está la génesis del proyecto latinoamericanista, en estos artículos que fue publicando, híjole, ya es tardísimo, o sea, en 1941. Entonces, en este artículo publicado en esta misma revista Letras de México, que se llama Ortega y la Historia, Leopoldo Sea comienza por hacer una exposición de las ideas de Ortega sobre la historia para desembocar en el tema de la filosofía americana. En este punto, Sea retoma un artículo de Ramos publicado en 1938 y que llevaba el título de Ortega Gasset y la América Española. Ramos se preguntaba por qué los americanos no habíamos hecho un pensamiento propio, por qué seguíamos imitando a Europa.
Su respuesta es que nuestro sentimiento de inferioridad nos lo había impedido. Pero hay una justificación filosófica de esta actitud. Si se supone que el conocimiento es impersonal, ¿no?, da lo mismo en dónde se llega a la verdad. La lección de Ortega, sostiene Ramos, es que todos los caminos llevan a la verdad a través de una perspectiva propia, ¿no? Si nos inspiramos en Ortega, los americanos podríamos formular un pensamiento propio. Sea retoma la palabra en su artículo y sostiene que tocaba a los americanos desplegar su propio logos, ¿no? Acuérdense que Ortega y Gasset hablaba del logos del Manzanares. El Manzanares es un riachuelo ahí de Madrid, ¿no? Y el riachuelo porque es riachuelo, ¿no? O sea, ¿no? Ahí está el rollito, ahí está el Manzanares. Entonces Ortega decía, pues así si hubo un logos en Atenas, ¿por qué no hablar de un logos del Manzanares? Es decir, un logos español de Madrid. Lo que hubiera dicho Leopoldo decía es que, pues, ¿por qué no pensar en un logos mexicano, por ejemplo, en un logos de Xochimilco? ¿Qué sé yo? Pero un logos igualmente válido. Es decir, la razón, ¿no?, toma distintos caminos, ¿no? Y todos estos caminos, ¿no?, son distintas maneras de llegar a la verdad, distintos caminos de hacer filosofía, pero ninguno es mejor que otro, ¿no? O sea, el logos del río Sena, o el logos del río Támesis, o el logos del río Rin, no son superiores al logos del Manzanares o del río Magdalena. Creo que en aquella, no sé si ya habían entubado el río Magdalena en aquel entonces. ¿Cuál es el río Magdalena? El que corría por ¿no?, o el río de los Remedios, o el río en fin, todavía había ríos en la Ciudad de México. No son superiores, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer los americanos es olvidarnos de esta idea de que el logos solo se formula en griego o en alemán, se puede formular en español y sobre todo en español mexicano. O sea, esa es como una condición de posibilidad para liberarnos de esa condición de colonización intelectual, de esa misma condición que generaba lo que Ramos había denominado el sentimiento de inferioridad. Porque el sentimiento de inferioridad es un resultado de esta condición colonial. Esto quizá Samuel Ramos en su famoso libro El perfil del hombre y la cultura en México no lo deja del todo claro, pero yo creo que si nosotros examinamos qué es el complejo de inferioridad, muy ligado al tema del malinchismo, lo que encontraremos es que se trata de una condición colonial, ¿no? Es decir, no se entiende eso que Ramos llamó el complejo de inferioridad del mexicano o el malinchismo, ¿no?, como también luego lo llamó Octavio Paz, si no entendemos que son dos condiciones que surgen en un entorno colonial, ¿no? O sea, son resultado del colonialismo, tanto del colonialismo externo como luego del colonialismo interno. Creo que ya les han hablado aquí de la distinción que traza González Casanova entre colonialismo externo y colonialismo interno, porque se va el colonialismo externo, pero queda el colonialismo interno. Y el colonialismo interno se reproduce, ¿no?, como un dispositivo, casi en términos Foucaultianos, ¿no?, de esta condición colonial, ¿no? El colonizado sigue pensando acerca de sí mismo colonizado. Entonces, lo que nos está diciendo SEA es, debemos dejar de pensar de esa manera, dejar de pensar de esta manera colonizada, ¿no?, y debemos de aventurarnos, ¿no?, a hacer nuestra filosofía propia, una filosofía propia mexicana, americana, ¿no?, que nos permita, ¿no?, dadas las circunstancias tan especiales en las que estaba la Segunda Guerra Mundial, romper el cordón umbilical con Europa. No me voy a seguir leyendo porque si no, no me voy a tardar mucho, pero el artículo, escribió varios artículos SEA sobre este tema, ¿no?
donde fue puliendo su idea de una filosofía americana. ¿Okay? Pero el artículo más importante que escribió Sea en aquel momento, ¿no?, que ya fue en el año de 1942, es un ensayo que se llama En torno a una filosofía americana. Ese es un clásico del pensamiento filosófico mexicano, del pensamiento filosófico en español, ¿no? Entonces, aquí sí voy a leer las 3 tareas que se planteó Leopoldo Sea para una filosofía americana. La primera es continuar la tradición de pensamiento de la filosofía europea. Los temas de esa filosofía, que han sido considerados como universales, el ser, Dios, el tiempo, la muerte, ahora serán examinados, dice Sea, desde la circunstancia del hombre americano. No hay excusa que valga para no ser esta reflexión filosófica situada. Porque, pregunta Sea, ¿acaso no es así como siempre han filosofado los europeos? Por eso, como ya había dicho antes Vasconcelos, no existe la filosofía universal, puesta así en singular, ¿no?, como la filosofía, ¿no?, sino lo que existe son muchas filosofías, como la griega o la filosofía francesa o la filosofía alemana o la filosofía cristiana. Eso es la filosofía. La filosofía es las filosofías, ¿no? Entonces, la filosofía americana sería una de esas filosofías, pero no porque se distinga de las demás por ser americana, sino es filosofía de la misma manera en que la filosofía francesa o la filosofía alemana han sido filosofía bajo una pretendida universalidad, pero que eso no significa que no hayan dejado de ser siempre filosofía francesa o filosofía alemana. La segunda tarea de la filosofía americana, decía Sea, es tratar los temas propios de su circunstancia. A diferencia de lo que se había sugerido, el hecho de que esos problemas fueran estrictamente americanos no significaba que no pudieran abordarse de manera filosófica. Uno de ellos que menciona Sea es el de la filosofía de la historia de América y de su compleja relación con la historia europea, tema del que ya habían escrito antes autores como Samuel Ramos y Francisco Romero. Se sostiene que lo propiamente americano ya no está en la cultura precolombina, pero frente a la cultura europea, los americanos tampoco la consideramos como nuestra, sino que nos sentimos imitadores de ella. Según Sea, ese sentimiento de atracción y rechazo frente a lo europeo define a lo propiamente americano. Para romper con el impas, los americanos deben dejar de empeñarse en realizar la utopía europea, ¿no? Esta es una idea que había defendido Reyes en un ensayo brillante de Reyes que se llama El presagio de América, ¿no? Entonces, donde dice que de alguna manera los europeos habían visto en América el lugar donde iban a realizar su utopía y que los americanos teníamos la responsabilidad de llevar a cabo esas utopías europeas. Y dice, o sea, no, ya olvídense de eso, ¿no? O sea, nosotros no somos los conejillos de indias de la utopía europea. Ellos que se arreglen por su cuenta. Vamos nosotros a hacer nuestra propia utopía, nuestra propia idea de qué es lo que queremos ser, no a partir de lo que los europeos han pensado que se puede hacer aquí en América, ¿no? Y hacer entonces una filosofía propia que parta de nuestra realidad. Esta es la única manera, dice Sea, en la que podremos dejar atrás el sentimiento de inferioridad de la cultura de los americanos, tanto los del norte como los del sur, ¿no? Y entonces aquí Sea dice, los americanos deben reemplazar ese sentimiento de inferioridad por un sentimiento de responsabilidad. El concepto de responsabilidad en Sea es muy importante en este momento, ¿no? Tiene un artículo que se llama también el sentimiento, de responsabilidad de la filosofía mexicana, en donde dice que los filósofos mexicanos, los filósofos americanos, todos deben asumir su responsabilidad. Ahora, yo creo que este concepto de responsabilidad debe entenderse en una clave descolonial, ¿no? Porque es una responsabilidad que supone, ¿no?, una ruptura con la filosofía europea, no en el sentido de que sea una filosofía anti-europea, no, por eso dice Sea que se debe recoger, se debe recuperar,
sino con la responsabilidad de ser agentes autónomos, ¿no? Es decir, una filosofía descolonizada es una filosofía autónoma, es una filosofía que piensa por su cuenta, ¿no? No basta, fíjense, nada más que la filosofía descolonizada es una filosofía anticolonial, ¿no? Además de ser una filosofía anticolonial, tiene que ser una filosofía autónoma en este sentido, ¿no? Una filosofía que sea capaz de pensar por su cuenta, ¿no? La tercera tarea de la filosofía americana es la de asumir su responsabilidad histórica frente a la autodestrucción europea y convertirse, sin temores ni dudas, en la filosofía del futuro. Dice Ser, abro comillas, y ya voy a acabar. Una filosofía americana deberá iniciar esta su tarea, que consiste en buscar los valores que sirvan de base a un futuro tipo de cultura. Y esta su labor tendrá como finalidad la de salvaguardar la esencia humana, aquello por lo cual un hombre es un hombre. Cierro comillas. A una tarea así no se le puede soslayar universalidad. Dice Sea, abro comillas otra vez. Esa tarea de tipo universal y no simplemente americano tendrá que ser el supremo afán de nuestra posible filosofía. Esta nuestra filosofía no debe limitarse a los problemas propiamente americanos, a los de su circunstancia, sino a los de esa circunstancia más amplia en la cual también estamos insertos como hombres que somos, llamada humanidad. Cierro comillas. No puede soslayarse la extraordinaria ambición de esta última tarea, ni mucho menos su significado para la historia de la filosofía. Podría decirse que en este ensayo se define un nuevo horizonte para la filosofía. La misión que Sea se dio a sí mismo y que realizó hasta el último de sus días fue la de explorar ese ancho territorio abarcado por ese horizonte descubierto. Un horizonte histórico, un horizonte filosófico. Repito, ¿cuál es ese horizonte? El horizonte de una nueva humanidad. De una humanidad que podríamos llamar postcolonial, que tendría que ser postcolonial, porque, digamos, estas relaciones asimétricas de poder tendrían que desaparecer, ¿no? Y entonces, fíjense lo ambicioso del proyecto de Ser. La nueva filosofía que se podría plantear a sí mismo la humanidad, esa filosofía postcolonial, ¿no? Sería una filosofía planteada desde América y particularmente desde México. Ese horizonte de la humanidad se abría aquí. Para ser más precisos, se abría en los salones del edificio de Mascarones, donde estaba la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad. En ese momento de crisis mundial, ¿no?, de hecatombe mundial, la esperanza humana se abría en forma de horizonte filosófico en la filosofía mexicana. Entonces, repito el título de esta conferencia: Civilización americana, barbarie europea. La responsabilidad, ¿no?, y el compromiso que se plantea Sea es muy grande. Es repensar el ser humano, repensar los valores humanos, repensar el sentido de la historia humana. Una filosofía postcolonial por donde la quieras ver. Y ya acabo con esta reflexión sobre la Tercera Guerra Mundial.
La filosofía mexicana tiene que decir algo sobre esto. ¿Sí? La cultura mexicana tiene que decir algo sobre esto. No podemos quedarnos callados. Toda Europa se están preparando para la guerra. Putin ya dijo que es inminente. En Corea del Norte también. En Alemania el ministro de Defensa ya lo afirmó. Macron, el presidente francés, dijo que ya que tienen que enviar tropas de la OTAN. Entonces estamos colgando de un hilo, ¿no? Y, ¿Y qué podemos decir al respecto? ¿Qué vamos a decir al respecto? Yo creo que recordar lo que dijeron estos pensadores mexicanos como Antonio Caso, Samuel Ramos, Leopoldo C., Alfonso Reyes, debe servirnos ahora también para que el pensamiento mexicano, la filosofía mexicana, la cultura mexicana levanten la voz y vuelvan a hacer un llamado, ¿no? a la civilización, ¿no? A los verdaderos valores, ¿no? Y a la defensa del genuino humanismo, que no puede sino defender, en este caso, la existencia misma del ser humano. Ya con esto. Gracias.